Por fin nos tocó un domingo con sol. Llevábamos no sé cuántos domingos así, con lluvia, con frío. Bueno, hermoso estar en la casa de papá. Le dieron la bienvenida al principio Bretita, pero los presento a Omar, a Estrella y a Emanuel. ¿Le podemos dar un aplauso nuevamente de bienvenida? Ellos viven acá nomás, en González Catán, ¿no? Allá viven. Y nos conocieron, pasaron un día por acá, vieron la iglesia, dicen, algún día vamos a venir, y nos conocieron a través de las redes, escuchando nuestras reuniones, y ha sufrido Omar toda la serie de Efesios completa. Así que estamos contentos de tenerlos hoy con nosotros. Después vamos a tener un tiempito de oración hacia el final de la reunión, por José Luis, por Romy, que como todos saben se están volviendo para su país, para Venezuela. Gracias por venir también. Hoy tienen muchas cosas para hacer, les quedan 2 días nada más. Y les pedí que vinieran para poder despedirlos como familia. Así que gracias por estar también. Muy bien, hemos terminado Efesios. ¿Y ahora con qué arrancamos? Solamente Omar y Estrella saben con qué arrancamos, porque se los dije hace un ratito. Vamos a tener una serie sobre quizás el salmo más conocido de todos, el Salmo 23. ¿Cuántos lo saben de memoria ese salmo, el Salmo 23? ¿Alguien lo conoce de memoria? Marisa, Miriam, allá José Luis también, Alcira, ¿alguien más? Bueno, todos los que no lo saben o sabemos de memoria, lo vamos a aprender durante estos domingos. ¿Recuerdan? Yo le dije el otro día, la memorización bíblica es algo que hemos perdido un poco en la vida de las iglesias, y creo que es importante para la vida del creyente. Así que es un salmo conocido, el que no lo sabe, sabe algún pedacito seguramente, entonces va a ser más fácil que lo aprendamos. Es cortito, así que vamos a estar meditando en las próximas semanas en este salmo. Quizás a modo de introducción, el Salmo 23 es el famoso que empieza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El contexto de ese salmo quizás no está tan seguro como otros salmos que se sabe cuándo David lo escribió. Lo que casi todos concuerdan es que no es un salmo que David escribiera siendo joven, más bien por lo menos hacia el final de su camino o en la mitad de su camino. Porque David no está contando su experiencia del momento, sino está mirando un poquito para atrás y está mirando su presente, ¿sí? Él habla durante el Salmo, él va a citar algunas cosas que tiene enemigos, por ejemplo, que tiene, en Reina Valera 60 habla de los angustiadores, ¿sí? Que aderezas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. Habla del valle de sombra de muerte. O sea, habla de una experiencia de vida donde él percibe a Dios y describe a Dios como su pastor. Es importante entender que el Salmo no habla de David, habla de Dios, ¿sí? Él habla en primera persona, pero está hablando de Dios. Que Dios sea su pastor, es importante la figura esa porque David había sido pastor. ¿Vos qué profesión tenés, Javier? ¿Contador? Bueno, es como si Javier escribiera un salmo y diría, Jehová es mi contador. Porque David está contando desde su experiencia, él había sido pastor de ovejas. Él sabía lo que un pastor hacía, cuál era la responsabilidad de ese rol de pastor, qué tenía que hacer un buen pastor para cuidar sus ovejas. ¿Sí? Él está hablando de su propia experiencia. Y yo no le voy a pedir a cada uno que escriba su propio Salmo 23, pero puede ser un lindo ejercicio desde el rol que vos tenés, desde los estudios, de la función que vos tenés, pensar en cómo Dios puede pastorearte de esa manera.
Javier diría, Dios es mi contador. ¿Y quién sabe todas las virtudes que tiene un buen contador? Y bueno, alguien que es contador, ¿no? El que es maestro podría decir lo mismo, desde su propia vivencia. David escribe desde su experiencia, no es algo teórico. Si cualquiera, ¿cuántos han sido pastor de ovejas acá? ¿Nadie? Allá, una. Bueno, la única que podría escribir con cierta autoridad algo sobre ser pastor de ovejas era alguien que fue. Nosotros lo que podemos hacer es más romántico, ¿no? Más poético. Pero David escribe no desde la poesía, sino desde su experiencia. Vamos a leer todo el Salmo, aunque no lo vamos a ver hoy todo, ¿no? Obviamente. Si tienen ahí sus Biblias, pueden abrir, o el teléfono. Lo voy a leer en Reina Valera contemporánea primero, y después vamos a seguir en Reina Valera 60. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Tu vara de pastor me infunde aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfumes sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Como la mayoría de acá usa Reina Valera 60, lo vamos a tratar de memorizar en Reina Valera 60. Si alguien lo quiere memorizar en su versión, la que usa, también vale, pero lo va a tener que recitar en esa versión. ¿Quién no usa Reina Valera 60? ¿Quién usa otra versión? NBLA, ¿usted qué usa? 60, bueno, otra que no sea Reina Valera 60. ¿Todos 60 usan? ¿Sí? Bueno, entonces va a ser más fácil. El único que lo va a tener que decir distinto va a ser vos, que usás NBLA. Quisiera invitarles a mirar el primer versículo y hacer una pasadita palabra por palabra. Porque parece que puede ser, uno dice, Jehová mi pastor, ¿y qué hay ahí atrás de esa frase? Bueno, hay un montón de cosas, ¿sí? La primera palabra es el nombre de Dios, ¿sí? En nuestra Biblia 60 dice Jehová, ¿sí? Quizás la traducción para los eruditos más correcta sería Yahvé, que son esas 4 letras que no tienen vocales, que el judío no pronunciaba, ¿sí? Ese nombre de Dios es el nombre de Dios del pacto. Jehová es el nombre del pacto. David no está diciendo solamente que Dios es su pastor, está diciendo que el Dios del pacto, el que es fiel, el que es incapaz de incumplir lo que promete, es su pastor. No es solamente Dios. Si uno podría decir, el Señor, como dice contemporánea, NBLA creo que también dice Señor, pero el Señor no estaría traduciendo exactamente el nombre que está usando David. David está invocando, está diciendo que es el Dios del pacto el que es su pastor. Es mucho más que decir, el Señor es mi pastor. Esto de que Él sea el Dios del pacto, lo pone a David en un lugar diferente. Cuando vos reconoces que el Dios con el que te relacionás es el Dios que no es el que nombra la mayoría de la gente por ahí, sino es el Dios que ha cambiado tu historia. Es el Dios que te ha prometido llevarte a una vida eterna con Él. Es el Dios que te ha prometido que va a volver a buscarte. Es mucho más que decir, y Dios es mi pastor. Porque a Dios lo nombra todo el mundo. Para bien, para mal, por las dudas, por cábala.
pero es ese Dios que ha hecho pacto eterno con vos, el que es tu pastor. El verbo es, del ser Jehová es, en el original no está. En el original dice, Yahvé mi pastor. Y uno podría decir, bueno, pero es lo mismo. Bueno, quizás suene parecido, pero probablemente si lo pensamos no es exactamente lo mismo. Yo podría decir, Omar es mi músico. Y ese es mi músico es ¿cuándo? Uno puede preguntar, ¿cuándo es tu músico? ¿Durante cuánto tiempo es tu músico? Ahora, si yo digo Omar, mi músico, como que le corro la temporalidad a la frase, ¿no es cierto? No es lo mismo. No es que esté mal traducido, es para darle quizás una interpretación más fácil o más entendible, pero en el original David dice, Jehová, mi pastor. No es algo temporal, es algo permanente, es algo de todos los días, es algo hasta el final de tus días. Jehová, tu pastor. Y ese mi, que es la tercera palabrita que aparece en la frase, también tiene un fundamento impresionante en el texto. Es lo mismo decir que Jesús es el Salvador del mundo que decir que Jesús es mi Salvador. No es lo mismo, ¿no? Sin embargo, las dos cosas son ciertas. Jesús es el Salvador del mundo, dice la palabra, sí, correcto. Pero lo que hace la diferencia para David es que es su pastor. Dios es pastor, es una figura que la Biblia, de punta a punta, Dios usa esa figura para mostrarse y relacionarse con su pueblo como pastor. Pero que Dios sea el pastor de muchos no implica que sea el tuyo. Vos podés decir, Jehová, el Señor, Yahvé, es mi pastor. ¿Lo podés decir? ¿Estás seguro que es tu pastor? ¿Estás seguro que podés decir, Él es mi Salvador? La palabrita mi hace que esa declaración sea absolutamente personal y es lo que marca todo el resto del Salmo. Porque David va a estar hablando de una cuestión personal y vivencial. Es su experiencia con Dios. Su experiencia con Dios. Y este primer versículo es el fundamento teológico de todo lo que viene después. Porque David declara que Jehová, el Señor, es su pastor. Todo lo que viene después está basado en esa declaración. Todo lo que viene, todo lo demás. Las cosas buenas, ¿sí? Nada me faltará, me va a dar pastos verdes, me va a llevar agua de reposo, me va a dar descanso, el valle de sombra de muerte, los angustiadores. Todo eso tiene que ver con esta primera declaración. Ahora, que Jehová sea tu pastor implica que vos sos su oveja. Eso no lo dice el texto, pero está implícito, ¿no es cierto? Si David dice, Jehová es mi pastor, David era oveja. David, que había sido pastor de ovejas, se ubica en el lugar de oveja. En Juan, capítulo 10, versículo 14, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. ¿Quiénes se reconocen oveja acá? A ver, manos arriba. No todos, ok. ¿Todos? Bueno, ¿a quién le gusta ser oveja? A ver, vamos de vuelta. ¿A quién le gusta ser oveja? Piensen bien porque ustedes saben cuáles son las características de una oveja, ¿no? Porque a lo mejor decimos, sí, me gusta ser oveja porque ser oveja es porque lo tengo al de pastor, pero las características de oveja no son muy halagadoras. Vamos a ver algunas características de la ovejita. Bueno,
Voy a empezar por una buena para que no se pongan mal. La ovejita tiene la virtud de reconocer la voz de su pastor. No es que no escucha otras voces, pero responde a la voz de su pastor. Así que si el pastor de una oveja le llama, le da una orden, la oveja escucha que es esa voz reconocible para ella y obedece. Pero si está parado otro al lado del pastor que le dice lo mismo, la oveja no obedece. Así que esa es una buena. La ovejita sabe discernir la voz de su pastor y obedece esa voz. La ovejita tiende a extraviarse. Se distrae fácilmente y se aparta del rebaño y se va por ahí. ¿Alguno se reconoce, ovejita? Se va por ahí. Se pierde. Es media tontita la oveja. Estos días estábamos escuchando con Mari un mensaje de un pastor amigo nuestro que predicaba sobre el Salmo 23 y decía, somos ovejas, las ovejas son tontas, mirá el de al lado, mirá el que está al lado, bueno, decide que es tonto. No, decía, no le digas eso. Pero la ovejita es tonta, se pierde, se extravía sola por ahí. La ovejita no puede sobrevivir mucho tiempo sola. No fue diseñada para vivir sola, fue diseñada para vivir en rebaño. Así que cuando anda sola, corre muchos riesgos. Se desorienta rápidamente y fácilmente. Y una vez que se desorientó, no sabe cómo volver. La tienen que ir a buscar. ¿Quién le gusta ser oveja? A ver, hay menos manos levantadas. Las ovejitas son vulnerables. No tienen cómo defenderse. No tienen garra, no tienen dientes, no tienen colmillo, no son rápidas para salir corriendo. Es un desastre la oveja. Cualquier bicho que anda por ahí la puede liquidar. Esa es la figura que usa Dios para referirse a nosotros, Necesitan ser rescatadas cuando se pierden. Y yo no lo sabía, lo leí, supongo que debe ser cierto. Dice que la ovejita muchas veces, si se da vuelta y queda pata para arriba, no se puede dar vuelta sola. Hasta puede morirse. Si está sola y queda pata para arriba, puede morirse. Si no va alguien y la levanta y la rescata. La ovejita es mansa. Mansa. No cuestiona el camino que le propone el pastor. Va por el camino que el pastor le dice. ¿Sos ovejita? Bueno, cuando uno piensa en uno mismo como oveja, debería tener estas características, o reconocer estas características. Reconocer que no somos suficientes, que no nos podemos defender solos, que no sabemos por dónde ir, cuál es el camino correcto a agarrar. ¿O no? Te vuelvo a preguntar, ¿sos oveja o sos medio cabrita? Porque ser oveja implica ser manso, Implica escuchar la voz del pastor, obedecer la voz del pastor. Reconocer que lo que puedo hacer va a depender del pastor. Y que sin él no tengo chance de nada. Y sin rebaño también estoy destinado a morir. Yo no sé si estamos tan convencidos que nos gusta ser ovejas. Porque a la mayoría de nosotros no nos gusta obedecer. ¿O sí? Más o menos, ¿no? Somos más rebeldones, somos medio cabritas, me parece. Somos medio cabritas. Algo bueno que tienen las ovejas respecto al pastor es que para el pastor las ovejas valen mucho. Son muy valiosas las ovejas para el pastor. ¿Se acuerdan la parábola de las 100 ovejitas? Las 99 y una perdida. ¿El pastor qué hace? Deja las 99 y va a buscar a esa perdida. ¿Por qué? Porque esa oveja vale mucho para el pastor. Así que ahí nos podemos sentir un poquito bien otra vez siendo ovejitas.
porque el pastor nos ama mucho, tanto que dio su vida por nosotros. Eso dice la palabra, ¿no? El pastor, ya, yo soy el buen pastor que doy mi vida por vos, dijo Jesús. Ahora, busca Mateo 7, versículo 15. Está hablando Jesús, ¿sí? Está enseñando ahí a los discípulos y a quien quería escucharle. Cuídense, versículo 15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos. Y después sigue hablando de conocerlos por sus frutos. Ese es un texto conocido también, y es un texto que mucha gente lo usa sin saber que es de la Biblia, que dicen, este es una oveja disfrazada, un lobo disfrazado de oveja. Jesús le dice, cuídense de los falsos profetas porque esos se visten como ovejas, parecen ovejas, pero son lobos rapaces. Uno puede parecerse a una oveja. Yo todavía no identifiqué en esta congregación ningún lobo rapaz que esté disfrazado de oveja. Pero es parte de lo que se vive. Hay muchas ovejas que parecen ovejas que no son ovejas. Algunas son cabras directamente y otras son lobos rapaces. Los lobos que te quieren comer. A mí me encanta que Dios use la figura del pastor y de la oveja. No porque me gusten las características de la oveja, porque cuando las leo no me siento tan cómodo. Pero es el lugar y es la forma con la que Dios me creó y me busca. Él quiere tener la relación de pastor-oveja. Él quiere que vos seas oveja. Ahora, ¿vos querés ser oveja? ¿Estás dispuesto a ser oveja? Puede ser que en algún momento en esta congregación aparezca alguna oveja disfrazada, que no sea oveja. Ahora, el llamado es, bueno, tené cuidado de esos. Habla de los falsos profetas, tené cuidado de eso. Hablaba con Omar, nosotros acá intentamos predicar la palabra, ¿sí? Con las limitaciones que uno tiene, pero tratamos de predicar la palabra. Porque la palabra, como le digo siempre, es la verdad. Y cualquier cosa que no sea cierta se expone frente a la verdad. Siempre. Así que yo te animo a poner tu vida frente al espejo de la palabra y frente a la verdad, para que veas si hay algo que no es genuino. Todos tenemos cosas por cambiar, todos tenemos cosas por dejar, por mejorar. Todos estamos en el proceso de parecernos más a Cristo, ¿sí? Hasta el final, hasta el último día de nuestras vidas vamos a estar en ese proceso. Ahora, querer ser oveja es una decisión personal, tuya y mía. Querer quedarnos con las mañas de las cabras es una decisión nuestra. Aquel que no le gusta vivir en rebaño, bueno, no es la característica de la oveja esa. Aquel que le gusta hacer su propio camino no es la característica de la oveja. Aquel que no quiere obedecer la voz del pastor, y aclaro por las dudas, estoy hablando de Cristo, ¿sí? De Jesús, no del pastor de la iglesia. El que no quiere escuchar la voz de su pastor y obedecerla, no está siendo oveja. Capaz que tenemos algunas lanitas, la orejita así media parada. Algunos tienen orejita de oveja, de acá veo. Pero eso no te hace oveja. Lo que te hace oveja es tener las características de oveja. A veces creo que nos podemos hasta disfrazar nosotros mismos un poco de oveja. Pero atrás de esa lana aparente no hay una verdadera oveja.
Si sos oveja, tenés que estar dispuesto a escuchar la voz de tu pastor y a obedecerla. Y a reconocerla sobre otras voces. No hay una sola voz. Eso lo sabemos todos, ¿no? En tu vida y en la mía no hay una sola voz que escuchamos. Si no, sería fácil. Siempre escuchamos la voz del pastor y vamos para lo que nos dice. Hay un montón de voces. Ahora, querer escuchar y reconocer la voz, eso sí depende de vos. Ejercitarte en buscar a Dios y escuchar a Dios. Yo te quiero animar en el nombre del Señor Jesús a ser oveja. A ser oveja. Es media tontita la oveja y sí, pero vale mucho, ¿eh? Sola no puede, pero guiada por el pastor va a llegar al lugar seguro. Todos nosotros, cuando nos hemos rebelado y nos hemos hecho las cabritas, nos perdimos, ¿sí? Y en un momento miramos así y no sabíamos de dónde estábamos. ¿Cómo llegamos acá? Y necesitamos del buen pastor que nos vuelva a buscar y que nos vuelva a llamar y nos vuelva a traer a su redil. Así que te quiero animar a querer ser oveja, aunque algunas características de la oveja no estén muy piolas, sería mejor ser león o algo así, ¿no? Pero Dios quiere relacionarse como nuestro pastor siendo nosotros ovejas. Y reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, no en tu fortaleza, no en lo que vos creas que podés hacer y que vos sos fuerte. El versículo termina diciendo, nada me faltará, Reina Valera contemporánea dice nada me falta, que quizás sea la traducción más correcta, como un presente continuo, nada me falta, no me falta hoy, ni me va a faltar mañana, ni me va a faltar pasado. Ahora, esa frase, nada me faltará, ¿habla de abundancia? ¿Habla de riqueza? ¿Habla de sustento permanente? ¿Está hablando de eso? Que nada te falte en Cristo y Él como pastor, no quiere decir que vas a tener siempre todo lo que querés tener. Eso lo sabemos, ¿no? Ni quiere decir que no te falte algo puntual. Lo que David está diciendo, mirando su historia y mirando su presente, es que él tiene todo lo que necesita tener para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y que no te falte nada, puede ser que no te falten problemas o cierta escasez para poder acudir y reconocer a Dios en esa situación. No es una cuestión así re romántica, decir, con Cristo lo tengo todo y no me falta nada. ¿Qué no me falta? La galletita que quiero tengo. No está hablando de eso. Está diciendo, David, todo lo que necesito para cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios en mi vida y la voluntad de Dios para mi vida, lo tengo. Está garantizado. Nada me falta hoy ni me va a faltar mañana. Ahora, vos tenés escasez de algunas cosas y yo tengo escasez de algunas cosas. ¿O no? Bueno, lo que papá te está diciendo en esta mañana, lo que Dios te está diciendo esta mañana, lo que tu pastor te está diciendo esta mañana, todo lo que necesites para cumplir lo que yo quiero en tu vida, lo vas a tener. Lo tenés hoy y lo vas a tener mañana. Ya vamos a llegar en algunos domingos a hablar del Valle de Sombra y de Muerte. Pero muchas veces ese valle también lo necesitamos para conocer a Dios, para acudir a Él, para conocer el consuelo de Él. Todo lo que necesites en tu vida lo vas a tener. Todo, inclusive problemas. Vuelvo a decir una frase que dije el otro día con otro tema. Es más popular y más taquillero hablar de la prosperidad que el Señor te puede dar y todo lo que vas a tener. Creo que la palabra dice otra cosa. No dice eso. ¿Puede Dios prosperarte? Sí, creo que Dios prospera.
creo que los cristianos, los hijos de Dios, lo normal es que vayan prosperando en su vida. ¿Sí? Eso lo creo firmemente y puedo dar testimonio de eso. Pero no es la señal de una oveja ser próspera. Y si sos próspero será para que seas de bendición para muchos. Pero la verdad es que todo lo que te haga falta, inclusive los valles de sombra de muerte, los vas a tener. Y la promesa es que Él va a estar con vos todos los días. Todos los días. Ese verbo de que nada me faltará es no me voy a quedar corto, no voy a quedar en mitad de camino. Esa es la idea que tiene el texto ese. No voy a estar incompleto. David está declarando que no es que no le falta nada porque tiene todo, sino que no le falta nada porque tiene un pastor que provee de todo. ¿Es el Señor tu pastor? ¿Vos sos su oveja? Esa es la clave de la provisión. La provisión no está en tus capacidades, no está en tu economía, no está en tu trabajo, no está en tu capacidad de generar cosas. Tu provisión viene del pastor. Porque Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. No por lo que vos hagas, por lo que intentes. Leí una frase que me gustó mucho y se la quiero compartir hacia el final. Dos frases. Tu paz hoy no depende de tener tu deseo satisfecho, sino de pertenecer al pastor que provee de todo. Y si Cristo es suficiente para tu corazón, la provisión de Dios siempre será suficiente para tu vida. Esta frase me gustó mucho. Si Cristo es suficiente para tu corazón, la provisión de Dios siempre será suficiente para tu vida. Quisiera cerrar con un par de ideas. Tu seguridad no depende del camino. Los valles cambian, los caminos cambian. El que no cambia es el pastor. Tu pastor es el que no cambia. Es el que permanece fiel y va a permanecer fiel hasta el final. Las ovejas no conocen el camino. Van por el camino que el pastor las quiere llevar. Probablemente vos tengas desafíos por delante, pero no sepas cuál es el camino que tenés que tomar. Bueno, escuchá la voz de tu pastor. Tu pastor promete conducirte por los caminos correctos, por los que tenés que transitar. No sé qué te pasa a vos cuando pensás en eso, pero que el Dios que creó todo el universo, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, quiera ser tu pastor, quiera ser mi pastor, a mí me conmueve, me llena de esperanza, me llena de gozo. Soy una oveja ahí con la lana media sucia, que Él es capaz de hacerla blanca, solamente si nos acercamos y le pedimos perdón por nuestros pecados. Ese es tu pastor, el que está dispuesto a hacerte upa. Hablábamos con Irma, que te duelen mucho las piernas, Irma. Bueno, cuando la ovejita está que no puede caminar, el pastor las alza y las lleva a upa. Y eso es lo que quiere hacer Dios con vos. Eso es lo que quiere hacer Dios. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Los problemas son demasiados, la angustia es muy grande. No tenés idea cuál es el camino. Tenés un pastor que quiere guiarte y si hace falta te va a hacer upa y te va a llevar upa los kilómetros que sean necesarios. No hay nada mejor que ser oveja, aunque las ovejas sean pavotas. No hay nada mejor que ser oveja, mi hermano, mi hermana. Te animo a que te desprendas de todo lo que no sea oveja en tu vida. Te animo a dejar esas actitudes de cabra,
y a querer ser oveja, a desear ser oveja. Todos nosotros mantenemos alguna cosita de cabra o de otro bicho peor. Fuiste llamado a ser oveja. No es normal que un cristiano diga, y bueno, yo soy así y no me voy a callar, no es lo que la palabra enseña. La palabra enseña que tenemos que ir siendo moldeados e ir pareciéndonos cada vez más a Cristo. Así que reconocete ovejita y busca a tu pastor en la circunstancia que estás viviendo hoy. El Salmo habla de verdes pastos, habla de aguas de reposo, habla de la mesa servida, habla de angustiadores, de enemigos y habla de valle de sombra de muerte. Todos los que estamos acá estamos en algo de eso. Hay algunos de ustedes que están en un momento muy complicado y hay cosas que no tienen ni idea cómo la van a poder resolver. Bueno, el pastor te quiere guiar por esa senda de justicia que vamos a ver en algunos domingos adelante. Amén. Señor, te agradecemos porque sos el buen pastor, porque quisiste dar tu vida por nosotros, ovejas que no valíamos nada, y nos hiciste ovejas, Señor. Gracias, Señor, porque sos un pastor que cuida de cada uno de nosotros y que nos has ido a buscar cuando nos apartamos. Cuando nos fuimos lejos, nos fuiste a buscar. Fuimos esa oveja 100, Señor. Qué maravilloso que eres, papá. Qué maravilloso. Señor, ayúdanos a parecernos más a una oveja que a una cabra, que a algún animal independiente. Ayúdanos, Señor, a ser ovejas. Ayúdanos a escuchar tu voz y a discernir tu voz sobre cualquier otra y a querer obedecer esa voz. Señor, aquellos que necesitamos tomar decisiones y no entendemos, no sabemos cuál es el camino que tenemos que agarrar, te pido que nos guíes a ese camino, que nos des claridad para la toma de decisiones, Señor. Y que aquellos que están muy cansados hoy, papá, te pido que sientan de alguna manera que vos les estás abrazando, que le estás haciendo upa, que lo estás llevando hacia donde necesiten llegar. Gracias porque sos un pastor fiel que prometiste estar con nosotros todos los días, todos los días, todos los días, en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Te agradecemos porque sos un pastor amoroso que cuida de nosotros, que provee. Señor, si en esta casa, en este tiempo, alguno está atravesando algún valle muy sombrío, te pido, Señor, que sienta tu compañía a cada paso, sabiendo lo que dice al final el Salmo, que vamos a morar por la eternidad contigo. Danos un tiempo de refrigerio a aquellos que necesitan, tiempo de descanso, un tiempo de alimento. Y hacé, Señor, de nosotros y de esta congregación una iglesia de ovejas mansas, que quieran buscarte, que quieran seguirte, que quieran honrarte. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.